Yo soy el ingeniero Tigre, la verdadera ciencia, para que tengan una idea. Les voy a enseñar qué es lo que es. Oye, ¿cómo que dice? Yo no te hablo de la calle, te hablo de la ley de Ohm. Corriente por resistencia, ya tú tienes la tensión, tensión sobre resistencia, ya tú tienes la corriente. No te pegues del cable para que no haya un accidente. Tensión sobre corriente, ya tienes la resistencia. Si tú quieres más videos, siga la verdadera ciencia. Te hablo de la ingeniería, no te hablo del tigueraje. En tan solo de segundo aprendiste a hacer un despeje. No te hablo de la calle, te hablo de la ley de Ohm. Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Le habla la verdadera ciencia. Esta noche le traje un tema muy importante sobre la ley de Ohms. Espero que le presten mucha atención. Es un tema fundamental, relevante. Es el principio básico de los circuitos eléctricos, de la ingeniería eléctrica. Y también quiero que ustedes aporten conmigo en paralelo, mutuamente. Quiero que se suscriban de manera voluntaria. Quiero que se suscriban y le den me gusta, comparten. Y se lo voy a agradecer. Y ojo con esto, no es obligatorio. Es opcional si le nace. Pues sin más nada que agregar, ya de la suscripción y esto. La ley de Ohms, la ley de Ohms. Tenemos que la ley de Ohms, postulada por el físico y matemático alemán Simon Ohms, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Nosotros podemos alcanzar muchas metas en la ingeniería eléctrica con estas leyes o estas leyes, una sola pues, pero son muchas leyes. Pero en conclusión tenemos esa ley que es el principal, la bala principal que nos permite alcanzar el objetivo, hacer el análisis del circuito, consumo, pues así a través de esa ley podemos estabilizar estabilizar el circuito eléctrico. O sea, podemos, si empiezo a hablar las cosas que nosotros podemos lograr con esa ley, pues creo que duraría una eternidad. Pues, ¿qué nosotros debemos de saber, nosotros como ingenieros, como técnicos? Pues, en una entrevista también, lo primero que le van a preguntar es, ¿qué es el voltaje? Coméntenme en el chat. Alguien que tenga una definición más exacta, más simple que esa, que me deje esa definición en el chat para yo aprendérmela. Sabe que nosotros debemos de compartir ideas y cuando hay esa función en un marco de aprendizaje, nosotros absorbemos de una manera eficiente. ¿Qué es el voltaje? Yo quiero esa definición. ¿Qué es el voltaje? Pues, de mi parte, el voltaje es la fuerza que impulsa los electrones de un punto a otro a través de un material conductor. O sea, el voltaje también lo podemos llamar presión, porque presión, a través de la presión podemos impulsar lo que sea. Presión, diferencia de potencial, fuerza electromotriz, entre otros. Juega un papel importante en la ley de Ohm. Tenemos también que es corriente. ¿Qué es corriente? También comenten en el chat qué es corriente con otra definición. Pues le traje una definición precisa que
La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un conductor eléctrico por unidad de tiempo. O sea, todo se requiere el tiempo. El factor de tiempo es muy importante en todo. En una entrevista le preguntan qué es corriente, no tienen que decir que corriente eléctrica, güey, simplifiquen las cosas. Cuando tú le das al entrevistador o al profesor unas respuestas corta, llana, precisa, esa persona, maestro o entrevistador, deduce que tú tienes la capacidad, tú tienes el conocimiento. Es el flujo de electrones que circula por un conductor eléctrico por unidad de tiempo. Eh, He tenido, o sea, en clase anterior le estaba dando circuito eléctrico y cuando el maestro preguntaba qué era corriente eléctrica, los compañeros siempre buscaban una diapositiva para narrar 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. ¿Para qué? ¿Para qué? No tenemos que dar tanto detalle. Es algo preciso, algo llano. Disculpen. Ok, ya regresé. Disculpen. Era que me estaban llamando de una clase. Tenemos, por último, tenemos la resistencia eléctrica. ¿Qué es resistencia eléctrica? Comenten en el chat. ¿Qué es resistencia eléctrica? Bueno, tengo una definición precisa que la resistencia eléctrica es la oposición, quien se opone del paso de la corriente a través de un conductor, a través de un circuito eléctrico. Es la oposición, se opone al paso de la corriente. La resistencia es quien le dice a los electrones, usted no va a cruzar, solo voy a permitir que pasen 2 electrones. Si, por ejemplo, venían, vamos a suponer, a través de la resistencia, iban a pasar o a través de esa lámpara que ustedes ven ahí, que es una resistencia, eh, tenían que pasar 4 o 5 electrones. Dice, bueno, voy a absorber 2 electrones, que pasen 3. No pueden pasar 5. El que sabe aquí en este reino o en el peaje soy yo. Fulano no va a pasar, fulano no va a pasar. Es la oposición. Él siempre se opone. También tenemos que tomar en cuenta la simbología, que es sumamente importante, las unidades, mi gente, tienen que pisar la tierra, tienen que tener todos estos conceptos claro y preciso. Bueno, tenemos la magnitud, la magnitud eh, de estos parámetros de la ley de Ohm. Tenemos voltaje, tenemos corriente, tenemos resistencia. Bueno, la abreviatura del voltaje es la V, la de la corriente es la I, la de la resistencia es la R. Bueno, tenemos su unidad. La unidad del voltaje es el voltio, la unidad de corriente es amperio, la unidad de la resistencia es el ohmio. Tenemos el símbolo de esos 3 factores, la simbología. La simbología de lo que simboliza el voltaje o voltio es la V, puede ser la V minúscula también. El amperio es la A mayúscula. El ohmio es el símbolo de omega. Ya ustedes saben, deben de manejar la simbología a la hora de hacer algunas mediciones, saber identificar eh, los parámetros de un amperímetro, si tú necesitas medir voltaje, corriente, resistencia para hacer mediciones. Es muy importante tomar eso en cuenta.
Pues la ley de Ohms se usa para determinar la relación entre tensión, corriente, resistencia en un circuito eléctrico. ¡Wow! ¡Qué impresionante! A mí me fascina hablar de los circuitos eléctricos, es sumamente importante. Es que yo entiendo que con esa ley yo puedo lograr cosas que tú no te imaginas en la ingeniería eléctrica. Pues por eso deben también de manejar la filosofía de voltaje, corriente, intensidad, porque aquí, mira acá, déjame señalarle aquí, acá de nuevo, para que ustedes capten, juega un papel importante donde le voy a mostrar el papel de cada factor, de cada término, voltaje, resistencia, intensidad. Nuevamente le digo, la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, mira el papel que juega la resistencia. Se opone, como le estuve explicando, se opone al paso de la corriente. Mira dónde se opone, mira. Aquí van los electrones, aquí está el famoso voltaje, mira el voltaje acá, el voltaje donde le está haciendo fuerza a los electrones, mira dónde va cruzando los electrones, se salvó un electrón, pero este electrón se encuentra en peligro porque aquí está Lionel, se tipo una plaga en verdad. Lionel hace un papel como resistencia en este circuito. Aquí será Abinader. ¿Y quién será? Pues coméntenme en el chat. Dios mío, eso me da risa. Pues, tal como le dije, el voltaje es la fuerza, quien impulsa, es presión, quien impulsa a los electrones a que circulen de un punto a otro, y tenemos que los electrones es el flujo de electrones que circula a través de un conductor. El conductor, es el conductor. Los electrones, quien circula, mira dónde van circulando. La resistencia es quien se opone al paso de los electrones, de la corriente, de la carga eléctrica, como usted le quiere decir. Entonces, nosotros debemos de manejar eh, eh, estos conceptos. Debemos tener estos conceptos claros porque es muy importante a la vez de hacer un análisis en un circuito eléctrico. Vamos a esto, mi gente. No se me duerman, no se me duerman. Denle me gusta, suscríbanse. Oye, vamos a esto, que es el flow. Oigan que lo que mi gente. Yo estoy desacatado. Ustedes tienen que aprender sí o sí. Vamos a esto, vamos a esto. Mira, nosotros tenemos que buscar una incógnita. ¿Cuál es la resistencia que existe en un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 amperes? Yo lo pudiera hacer de manera automática, o sea, hacer el ejercicio de una vez, pero yo necesito que ustedes aprendan a despejar. Pues primero vamos a despejar esta fórmula, la más linda del circuito eléctrico. Me fascina ver esa fórmula. Cuando veo ese triángulo me siento bien. Eh, Aquí, para despejar, ejemplo, nosotros queremos buscar, no tenemos voltaje, ¿verdad? Vamos a suponer que no tenemos voltaje, nos están pidiendo que busque el voltaje, ejemplo. Primero tenemos que despejar. Aquí, mira, aquí despejamos, tapamos tapamos el voltaje, ejemplo, tapamos el voltaje. Vamos a suponer que la V no se ve. Ok, entonces como la V no se ve, entonces hacemos lo siguiente, decimos que voltaje V es igual, déjame ver, es igual, exacto,
es igual a intensidad por resistencia. Resistencia. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica? Aquí mira la relación. Mira la relación que existe entre estos tres factores. Mira la relación. Que si el voltaje disminuye, disminuye también la intensidad. Y sube, se aumenta la resistencia. Porque te dice que el voltaje es igual es directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué te dice? Tal como le dije, que si el voltaje disminuye o la resistencia disminuye, pues la resistencia aumenta. Es decir, en el sentido que le estuve hablando de la imagen anterior, aquí, de la imagen anterior, déjame mostrarle. Mira lo que yo le estuve explicando. Aquí, mira, aquí, por eso le decía si la resistencia es más grande, o sea, se opone más al paso de la corriente, pues tenemos una corriente menor. Vamos a volver a la fórmula. Acá, si aumentamos la resistencia, se opone, la oposición es mayor a este señor, a este señor, entonces pues los electrones, la corriente disminuye. Por eso te dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. Pues seguimos al segundo despeje, que si tapamos la corriente o intensidad o amperes, tapámosla ahí, vamos a hacer un despeje, vamos a darnos cuenta de que no existe la I en la fórmula. Tapámosla ahí con un dedo. Pues tú estás viendo ese video, puedes dibujar el triángulo en un cuaderno y para que te empape con lo que le estoy explicando, pues pueden tapar la intensidad. Tapar la intensidad, pues hacen el despeje, dicen intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Es obvio, si elimina la I, ¿qué te vas a quedar? Si tú te fijas, la V queda como una división. Queda como una división. Excelente, queda como una división. Si nosotros tapamos la I, mira, aquí hay una rayita, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo? El voltaje está sobre la intensidad, la resistencia. Entonces, aquí es el segundo despeje. Es decir, aquí en este sentido nosotros queremos es la corriente. Entonces, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Igual. Es igual lo que le estuve explicando, que si aumentamos este factor, este señor, la resistencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la corriente. Pues yo siento que ustedes están aprendiendo. Y si no están aprendiendo, me pueden escribir en el chat. Y si estoy mal, me pueden escribir, profesor, mira, te faltó esto, dijiste eso mal. Y al final para eso estamos, para aprender mutuamente. Tercer despeje, tapamos la resistencia, ya nosotros buscamos voltaje, intensidad. Ahora vamos a buscar resistencia. ¿Qué hacemos? Tapamos la resistencia. Ya que tú tienes también, me imagino que tú tienes la fórmula en tu cuaderno, pues con un dedo tape la resistencia, la R. Entonces, ¿qué te vas a quedar? Te va a quedar, disculpe, te va a quedar la V, mira, debido a esta rayita que tiene, te indica que es una división. Entonces, como es una división, decimos que R o resistencia
resistencia, llévenme al paso que yo estoy trabajando con el cursor. Wow, qué R tan linda. La resistencia es igual a la intensidad, perdón, a la intensidad no, al voltaje sobre corriente. Excelente, sobre corriente. Entonces, ¿qué te dice? Que la resistencia es directamente proporcional al voltaje, inversamente a la corriente. Es decir, si nosotros aumentamos la resistencia, tenemos una resistencia mayor, pues no hay corriente. Y si nosotros aumentamos la corriente, la corriente es mayor, hay más flujo de electrones, pues disminuye la resistencia. Disminuye la resistencia. En este sentido, juega un papel inverso. Aquí, si nosotros subimos, o sea, la corriente es mayor, como en este ejemplo, acá, disculpe, si la corriente es mayor, o sea, la corriente pasa sin problema, es mayor, pues, ¿qué hace? Disminuye la resistencia, este señor disminuye, es decir, el conductor, a través del conductor pasan más electrones o los electrones pasan más rápido porque no van a tener barrera, porque aquí la corriente o electrones es mayor que este señor, o sea, es decir, los electrones tienen más poder que la resistencia, pues entonces lo que hace es, como tiene más fuerza, más poder, disminuye este señor, que es la resistencia, porque ya aquí la corriente pasaría con más rapidez, más fácil. Volvemos a la fórmula, ya le expliqué cuál es la relación, como en este sentido que yo le expliqué, que aquí si la corriente, si la resistencia aumenta, disminuye el voltaje. Ya ustedes entendieron esto. Aquí, si la resistencia es más grande, disminuye la corriente. Si la corriente es más grande, también en este sentido, disminuye la resistencia. Pues aquí vamos a trabajar con este ejercicio. Ahora ya tenemos la fórmula despejada. Vamos a buscar la incógnita que tenemos, el valor que nosotros no tenemos. ¿Cuál es? La resistencia. Pues, ¿cuál sería la fórmula que debemos de utilizar para realizar este ejercicio? Pues, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí me está pidiendo la resistencia. Eh, vamos a borrar. No, borrar no. Vamos a resolver este ejercicio. Aquí lo ponemos la fórmula dentro de paréntesis, que es decir, que esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, decimos que resistencia resistencia ay, que R, ay, Dios mío, se me hace difícil escribir, usar la pizarra, es muy difícil, disculpen mi gente, no se desespere, por primera vez lo estoy utilizando, aquí tenemos la fórmula, perdón, no debí de poner la fórmula, hay que borrar la V, en el lugar de la V vamos a colocar el voltaje, igual, exacto, igual, voltaje que es 5 voltios. Wow, qué difícil. 5 voltios dividido el amperaje que es 500. Pues al final lo estamos haciendo. Es difícil escribir, utilizar la pizarra, pero nada, estamos resolviendo. Ok, entonces utilizamos la calculadora de manera rápida.
necesito que alguien calcule este ejercicio, que dividan el voltaje sobre el amperaje y que me diga cuál fue el resultado. Pues en este caso me dio 0. Wow, fallé de nuevo. 0.01. Wow, qué excelente. Ese uno quedó perfecto, pero lo voy a borrar. Ay, Dios santo, paciencia. La verdadera ciencia, mi gente, la verdadera ciencia. Metiendo cabra, para que tenga una idea. Entonces, la unidad es en ohmio. Pues colocamos el signo de omega. Entonces, es el resultado de este ejercicio. 0,01 ohmio. Ya la unidad quedó en ohmio. Pues es el resultado, mi gente. Yo espero que ustedes practiquen, indaguen, busquen en, en YouTube, donde ustedes, donde les sea posible, fácil, para que estudien y busquen circuito eléctrico, calcular resistencia, calcular voltaje, intensidad, todo eso, whatever. Que por eso les digo, deben de seguir este canal, que aquí este canal fue hecho para ustedes. Aquí le estaré subiendo diferentes tipos de ejercicio y otros temas que son relevantes, que tienen que ver con la ingeniería eléctrica. Ya para finalizar con este tema para el día de hoy, le exhorto que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, que compartan para más videos, sigan la verdadera ciencia en todas las plataformas digitales. Lo quiero y lo amo. Yo no te hablo de la calle, te hablo de la ley de Ohm. Corriente por resistencia, ya tú tienes la tensión sobre resistencia, ya tú tienes la corriente.